Vaya día, ¿eh? Vaya día. El mundo es principalmente rural. Ocupa el 90% de su extensión total y en ella vive el 40% de la población. La naturaleza nos envuelve y lo que pretendo en estos largos viajes, lejos del hormigón y el asfalto, es recuperar el fluir lógico de la vida, el vivir en equilibrio, disfrutar de los regalos que me ofrece el camino y empaparme de la sabiduría que se desprenden de los procesos naturales. ¿Cuántas veces hemos oído la frase "la vida es como un viaje"? En este vídeo voy a tratar de quitarle el cómo. Para mí, esto es la representación más fiel de lo que es la vida en toda su plenitud. Un largo viaje en motocicleta a través de bosques y montañas. Un periodo donde hago introspección a través de la vuelta a la satisfacción de las necesidades más básicas. Viajaré desde Barcelona a Estambul, cruzando Francia e Italia hasta los Balcanes, que recorreré íntegros a través de Eslovenia, Croacia, Bosnia, Montenegro, Albania, hasta finalmente cruzar a Grecia, pasando a Turquía y llegando a Estambul. Este viaje me tomará 2 meses. Aunque nunca se está totalmente preparado para afrontar con garantías un viaje de este calibre, debo hacerme al camino. Si espero estar listo del todo, quizá espere el resto de mi vida. El camino es un maestro implacable en cada lección, aunque existe una máxima: nunca me mandará una lección más dura de lo que pueda soportar. Estos primeros días necesito un camino amable, necesito huir de las complicaciones, y lo encontraré, pero al fin y al cabo será una huida. Tarde o temprano tendré que enfrentarme con los altos muros, los de fuera y los de dentro. Las aventuras están hechas de tierra y sol, pero también de lo que llevamos en el equipaje antes de salir. Algo me oprimía el pecho y debía recorrer el camino con ese peso extra. Un dolor que me acompañaría todo el viaje y que intentaría usarlo como motor y no como lastre. Hoy me oprimió hasta hacerme caer, nublándome el entendimiento e impidiéndome ver que esta sección no era ni prudente ni indicada hacerla con lluvia estando tan resbaladizo.
Empiezo el viaje donde estoy y para recorrerlo uso lo que tengo y lo que soy. Cientos de horas de inspiración, pero lo único que puedo hacer es tomar la decisión de salir. Y quiero creer que el bosque me da la bienvenida. Siento que me oye y me observa. Me siento en casa. El primer y más determinante milagro se dará en estas colinas de tierra rojiza. Se convertirán en un inmenso lienzo en el que liberar esa carga de la que os hablaba antes. Ese equipaje extra que hace que a veces no tengas éxito al llevar a cabo tu objetivo. Recorro los últimos kilómetros de mi tierra antes de entrar a Francia, por un camino realmente precioso y muy aislado, que aún no conocía. Ya no me interesan los monumentos hechos por el hombre, ni los centros históricos de las poblaciones, museos, restaurantes o lugares de ocio. La naturaleza es la máxima obra, la obra por excelencia. Nosotros formamos parte de ella, y de ella salen las lecciones más valiosas. Viajar requiere tiempo. Cuanto más tiempo inviertas en el mismo trayecto, mucho mejor. Algo me pasó nada más entrar en Bosnia que me impidió llegar a Bakú, Azerbaiyán, la idea original. Algo descubrí en Albania que recuerdo a diario. Me esperan los Alpes imponentes, los bosques primarios, la fauna salvaje, los fuegos de campamento. Me espera un viaje en el que podría pasar hasta cualquier cosa. Por eso la vida la llaman viaje, y esta fue la mía a lo largo de estos 2 meses. Érase una vez una gran aventura, la aventura de estar vivo. A veces no sabes cómo se forman, pero estas atracciones están aquí para hacernos disfrutar. No importa nada más que reír y gritar de alegría cuando la adrenalina fluye por el interior del cuerpo, espoleándonos, neutralizando el miedo y el yo no soy capaz.
Seamos realistas y hagamos lo imposible. Ya en Francia descubro el Parque de Camargues. Los paisajes son una maravillosa combinación de arrozales, apacibles marismas, salinas, cabañas de paja, flamencos rosas y miles de libélulas que me dan la bienvenida a este rincón único en Europa por su riqueza biológica. Y justo en Camargues giro hacia el interior dirección a los Alpes. Empieza una etapa realmente espectacular. Al final de cada jornada, allí donde miro, tengo un maravilloso decorado para acampar y disfrutar de la paz y el silencio bajo la presencia de los grandes árboles y acomodándome a pie de camino en cualquier pradera, sin necesidad de esconderme. El sol de media tarde me devuelve la energía empleada durante el día, recordándome que viva el momento presente y que poco a poco vaya soltando carga para dejar espacio a maravillas como este atardecer o jugar a sorprender a las marmotas que asoman tímidamente la cabeza en el interior de sus madrigueras. Y en este viaje de 60 sueños, como dirían los esquimales, todo es épico, todo lo que me rodea cobra tintes milagrosos, porque la vida es un milagro y solo hay que salir a comprobarlo. Sigo adentrándome en el corazón de los Alpes, acampando cerca de los ríos para poder bañarme y no tener que racionar el agua. Estamos a principios de septiembre y el tiempo aún es bastante estable, al menos fuera de la influencia de las altas montañas. Vivir de día, dormir de noche, estar pendientes del sol o del frío, de la humedad o de la luz natural, estas serán mis únicas ocupaciones. Amo los lugares solitarios. La comodidad del campamento depende de mí. Bueno, en general todo depende de mí y eso me da una sensación de libertad extrema. A veces pasan caminantes por mi lado. Pensad que ellos no andan muy lejos de casa y ver a un forastero sonriendo y que les saluda desde lejos es una tentación demasiado fuerte para no preguntarse quién es y qué hace allí. Confiar más en la bondad de la gente es imprescindible en mis viajes. Es fundamental para mí valorar el tesoro que tengo en casa. Sé que sufren cuando salgo y este episodio me marcó profundamente. Su incertidumbre ante una hipotética situación de posible accidente se me clavó como una espada en el costado.
Resulta que se había activado el sistema de SOS que llevo activado en el móvil. Ha mandado los mensajes que tenía que mandar. Estoy revisando el track de Viella más o menos para adelante, ¿vale? Y estoy comprobando si hay carretera o campo. Se ha creado un grupo de WhatsApp y han empezado a mandarse mensajes para coordinarse y para estudiar el track. El ruido de la moto yo lo escuchaba, o sea que lo que ya veo muy difícil es que justo el botón de emergencia se quede así tanto rato como para dar la llamada esta. Y la verdad es que la experiencia de escuchar los mensajes que manda tu familia, porque son mi familia, entre ellos, por la preocupación que tienen por si estás bien o no, la verdad es que me ha dejado hecho polvo. Oye, parar, que se ha activado por error. El botón es muy sensible y se ha apretado solo. Parar, estoy bien. Bueno, vamos a meter el colector en su sitio. Bajo al valle a disfrutar de las temperaturas más benignas. Estoy en una de las zonas más bonitas del norte de Italia, el lago di Garda. Cruzo a la orilla opuesta en el último ferry del día, admirado por tanto derroche de servicios juntos después de muchos días viviendo con lo mínimo. Lejos de acomodarme, recorro esos kilómetros de asfalto y rápidamente me vuelvo a la soledad de las montañas. La fórmula matemática de la libertad es el resultado de la suma de la capacidad de decidir más la asunción total de las consecuencias que generas con esas decisiones. El drama aparece cuando no podemos decidir lo que tiene que ver con nosotros y nuestras vidas.
Estoy en el corazón de las Dolomitas, uno de los lugares más preciosos de toda la aventura. Mi cuerpo ya está dentro del viaje, funciona como un mecanismo bien engrasado, pero me cuesta domar la mente, invadida por una profunda y mansa tristeza. Pero aquí, dentro del mejor refugio libre que me he encontrado en mi vida, decidí romper la resistencia y dejarme llevar por el instinto. ¿Quieres salir, tristeza? Sal, abrázame, cúbreme con tu frío manto, pero acuérdate de marchar algún día, cerrando la puerta con llave. Atravesé bosques encantados, poblados con miles de criaturas curiosas a las que espanto a mi paso por el ruido del corazón de Saltamontes. Al otro lado de la espesa niebla se encuentra el país llamado Eslovenia, pero hoy eso no me dice nada. Los árboles, el viento y la tierra son iguales a ambos lados de la frontera. Como apenas visito poblaciones, las diferencias para mí son prácticamente inexistentes. Ya en el lado esloveno, y cuando más falta me hacía, el camino me obsequia con un rincón para dormir maravilloso. Es una construcción con 200 años de antigüedad y que servía para regular el caudal del río. Así, el agua podría llegar a la cabecera del valle con suficiente fuerza para transportar la madera. Dormir al arrullo del agua me eleva a la máxima dimensión del descanso. Llevo 4 días con lluvia sin tregua y el barro hace acto de presencia aunque nadie le haya invitado a la fiesta. El problema generalmente no son las caídas, es el desgaste físico que medra cuerpo y mente. Una de las cosas que más cuesta gestionar en los largos viajes off-road es que apenas avanzas en distancia al cabo del día. La distancia que haces por asfalto en un día, por caminos necesitas invertir 5 o 6. Hace falta muy poca imaginación para sentirse el rey de un planeta o el líder de los felices porque sí. Subido a mi atalaya, gobierno mi república de la mejor manera que sé. Y con Saltamontes a mis pies, me prometo que pienso aprender y disfrutar hasta el último segundo de este viaje. Escuché gruñir a los osos durante toda la noche y por la mañana mientras desayunaba. Creo que había uno herido o muy enfadado. Los lamentos eran coléricos. Escondí la comida y todo lo que les atrae en el tejado de esta caseta de información que me cobijó por esa noche.
¿Cuánto nos gusta explorar, verdad? Es una de las partes fundamentales de un viaje. En la base aérea abandonada de Zelhaya, justo antes de entrar a Bosnia, pude visitar los restos de este impresionante avión. La base, operativa desde 1968, sirvió como centro de operaciones de la antigua Yugoslavia y fue destruida durante la Guerra de Independencia croata, entre los años 1991 y 1995. ¿Cuántas historias encierran estos hierros desventijados? Tantas como las que sea capaz de imaginar. As a result of the outbreak, your city or entire region may be endangered by a lethal agent. Dormí en una de sus pistas de aterrizaje, escondiéndome de una patrulla de malencarados policías croatas que patrullaban constantemente la zona. Feliz y tranquilo llego a Bosanska Grupa a arreglar una serie de problemas con el equipo. Me tomó toda la mañana. Después de comer salí con el ánimo por las nubes, pero 20 kilómetros después, en una curva, en una pista ancha en medio de una montaña, tuve un choque frontal con un coche. Salí disparado hacia un terraplén y tuve que esperar a que llegara una pareja de policías para que me ayudaran a salir, que junto al causante del accidente hicieron una cadena humana. Me hice mucho daño en el hombro y pie izquierdos. A partir de ahí, y gracias a mi equipo, que desde España me ayudó con la gestión de los seguros, fui primero al hospital de Bihać y una vez me pude mover mínimamente, Saltamontes y yo nos replegamos en grúa hasta Zagreb para intentar arreglarnos. Allí pasé 10 días en un hotel de la provincia de Zagreb como fiera enjaulada y con solo una cosa en la cabeza: continuar viaje. El objetivo de llegar a Azerbaiyán se diluía en el aire, pero agradecí infinito tener otra oportunidad para seguir viajando. Estambul se convertiría en el objetivo más razonable. Esta zona. Aquí. Aquí. Me acuerdo de estas piedras, me acuerdo de todo. Aquí. Hoy ha sido muy buen día. Hemos superado el miedo que tenía de volver al sitio del accidente,
Ha sido importante para mí el pasar por allí, el grabarlo, el verlo y tener una segunda oportunidad para seguir viaje. Alguien en Zagreb me alertó que estas montañas están repletas de peligrosos inmigrantes ilegales que intentan pasar a Europa a través de Croacia. Me encontré con varios, solos y en grupo, y no me dio la sensación de que fueran peligrosos, y tampoco se cumplía el estereotipo que ese alguien me había dicho, bien vestidos, con móviles caros y la mayoría delincuentes. Solo vi agotamiento y desorientación en sus ojos. Vi también ladrones de madera y contrabandistas. Todos ellos iban a lo suyo y yo a lo mío. En mi segunda visita a Bosnia tuve una ventana de buen tiempo. Lo aproveché al máximo. ¿Qué puede haber mejor que esto? El día de hoy ha sido todo un golazo por la escuadra. Pensaba, descansando en el campo de fútbol de una pequeña pedanía, a orillas de un lago cerca de Prozor. Pocos días tuve este tiempo tan estable, y menos mal, porque a la salida de Mostar y dirección Montenegro, con mal tiempo hubiera sido durísimo por el frío y la cantidad de piedra suelta que había. ¿Ves? Tuve que descender usando el freno motor varias veces. Pero cuando pensé que la jornada ya había acabado, cuando ya había muerto y estaba enterrado en el cementerio de puro cansancio, llegó el plató de mar.
una inmensa llanura de hierba que estuvo sumergida en las aguas del mar hace millones de años y me dio la vida. Fue como volver a nacer. Aquí, en un trozo de pista muy comprometido, me atacó una manada de 5 perros salvajes y a punto estuvieron de provocar un desastre. Uno de ellos se ponía delante de la moto para hacerme frenar, poniéndose él mismo en peligro, mientras 2 por cada lado lanzaban dentelladas al aire. Uno de ellos se llevó una patada en el hocico y ni se inmutó. Conducía, tocaba la bocina y lanzaba patadas a izquierda y derecha. Acelera y no te mates, chaval, iba pensando. Oh, mira, personas humanas. Llegué por fin al fondo del valle y allí me encontré con unos cazadores que me invitaron a cenar y el dueño de la caseta bar me permitió plantar la tienda en su terreno. ¿Qué quieres? Esta noche se presentó una señorita muy dulce que quería dormir en la tienda y le invité a entrar, más que nada porque me iba a romper la mosquitera con las uñas. Una zalamera profesional. Este es el puente sobre el río Tapa. Entro a Montenegro por segunda vez en mi vida, pero ahora lo iba a recorrer de norte a sur off-road. Montenegro, el Kirguistán de los Balcanes. Estas comparaciones son injustas y absurdas, pero después de haber visto lo que vi allí, no me importa que le llamen como quieran, se van a quedar cortos. Montenegro, amigos, Montenegro. Busco siempre sitios para dormir y aunque no sea la hora de parar, me enseña a aprender de cada territorio sus secretos del camping salvaje. Al llegar aquí, me pasó algo casi idéntico que cuando recorrí el plató del mar en Bosnia. Era la hora dorada. Hacía un tiempo perfecto, pero yo estaba muy cansado. Me sentí en el acto como si me acabara de levantar por la mañana, lleno de energía, y la sonrisa grabada a cincel no se me borraría hasta acabar ese día memorable. Viajar. Sirve para universalizar el buen criterio. Así, me siento que pertenezco a estas praderas, a estas montañas. Me desmarco de lo estático que tiende a pudrirse como el agua estancada.
En un gran viaje, solo tú eres el creador de tu realidad y el único gestor de todo lo que te pasa. Cuidas de tu salud, de tu economía, de tu manutención, estudias la ruta, haces el mantenimiento de la moto. Si no coges decisiones, te vuelves inoperante, incapaz. Si no practicas a diario las capacidades, se olvidan. Tenía una urgencia, el cuerpo me pedía una buena comida. Paré en este restaurante con vivero de truchas propio y me di un buen atracón. En el mismo restaurante había una representación de algún gobierno local. Me dijo el camarero, el local debía ser especialmente bueno. Era excelente y me cobraron 12 euros después de comer todo lo que pude. Este tramo fue un reto muy difícil. La pista, estrecha y llena de piedras, serpenteaba montaña arriba en una sección muy cerrada y a la sombra. Conducía prácticamente a ciegas. No podía parar, la moto no hubiera traccionado al intentar salir de nuevo. La tensión fue enorme, hasta que llegué al collado, y aquí la euforia tenía que desatarse para soltar tensiones. Justo antes de llegar a Podgorica, tuve un pinchazo y empezó a llover, las dos cosas a la vez. Fue una advertencia de lo que estaba a punto de pasar. Empezaba la verdadera lucha, cuando ya estás hecho a la ruta, a la moto y a ti mismo. Es cuando llega la prueba más dura. Lo primero que hago es buscar un taller para arreglar el pinchazo y cambiar la rueda delantera. Lloviendo, cruzo Albania. Un país no es rico porque tenga diamantes o petróleo. Un país es rico porque tiene educación. La riqueza es conocimiento. ¿Por qué os digo esto? Porque en Albania las personas que me trataron tenían mucha educación. Por lo tanto, eran ricos. Estoy en las montañas Dugaji, en el norte, cuya principal población es Tet. Es el último reducto de la terrible ley del Kanun, la ley del ojo por ojo y del diente por diente. Empiezo a probar lo que son estos caminos. Son duros, pero estoy muy motivado. En estas montañas perdí la noción del tiempo y del espacio. Solo estaba allí donde estaba y hacía lo que estaba haciendo con las manos en cada momento. Nada más. Solo levantar la cabeza al cielo de vez en cuando para ver si iba a parar de llover o no. Pasé varias horas con estos 6 hombres. Estaba aterido de frío y me hicieron un sitio delante del fuego. Nadie de estas montañas se dejará grabar, me dijeron. Pero al final me autorizaron a hacer esta pequeña toma. Por supuesto, hablamos de la ley del Kanun. 3 de estos caballeros habían matado a otros hombres y no eran perseguidos por la justicia. Encontrar cada noche un techo para resguardarme se convirtió en mi objetivo prioritario.
Albania se mostraba dura y extrema en todos los sentidos. Como ver a estos niños caminar solos por unas montañas donde hay muchos lobos y osos. No podía escapar de la ruta porque no había carreteras asfaltadas por encima de Tet. Una vez estás dentro, tienes que seguir y seguir hacia adelante. Aquí y en estos días alcancé un nivel de agotamiento que no sabía que existía. Apenas comía ni bebía. Mi único cometido era avanzar, metro a metro, literalmente. Tenía la garganta inflamada, las manos rígidas, los pies y la cara congelados. Yo no sé si conocéis a alguien que haya perdido una alforja por el camino. No sé, pero yo la acabo de perder y no sé dónde está. Bueno, pues vamos a buscar la alforja perdida. Imaginaos cómo es el camino, que prefiero venir andando. Hay que salir de aquí, pero ya. No podemos estar ni un minuto más. La noche anterior llegué a esta casa alrededor de las 10 de la noche. Le pedí cena y alojamiento al dueño, que era muy lunático y tuve que seguir la corriente para sentirme a salvo. Me hice un plato a base de salchichas y cebolla cruda. Me dejó dormir en esta habitación llena de zapatos. Fue surrealista. Finalmente, caí rendido en algo parecido a un catre. Todo estaba mojado, seguía lloviendo y mis fuerzas estaban al límite. Esto es muy peligroso, venir por aquí en estas condiciones. Con todo el equipaje en la placa trasera, perdí el centro de gravedad en la conducción. Avanzar se convirtió en un suplicio. Así todo el día. Mierda. No te quedes aquí, por favor. No te quedes aquí, por favor. No. Bien. Vamos. Bien, machote. Bien. Bien. No me di cuenta y la red elástica del petate trasero se enganchó en el eje de la rueda trasera y lo trabó. Así estuve rodando más de 12 horas. Solo quería salir de una pieza sin dejar el track. Los caminos eran torrenteras, campo a través, bolones enormes de piedra, pequeños desprendimientos a mi paso. Un verdadero desafío. Lo hemos hecho, joder. 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 Hemos salido, joder, de la montaña. Estoy congelado. Congelado. Las manos y la cara como un hielo. Oh, joder. No puedo más. Al final lo conseguí. Llegué al asfalto, un asfalto nuevecito y liso. Me alegré como nunca. Tenía el estómago vacío, no podía ni hablar del esfuerzo. Estaba asustado, impresionado por la dureza de las condiciones. Encontré un café y aquí me cuidaron.
Personas muy ricas me alimentaron. Como no tenía ropa seca, un señor al que veréis que abrazo más tarde me dio los calcetines que llevaba puestos. Y también friegas en manos y en pies. Otro me dio su chaqueta. Me abandoné a sus cuidados. Metí la cabeza entre las dos manos y sollocé. Lloré muy fuerte, aterrorizado. Liberé toda la tensión acumulada de esos días duros de viaje. Bebí raki. Me calentó el corazón. Y al cabo de unas horas que nunca supe cuántas... Muchísimas gracias por todo, ¿eh? Vabbè, Ciao amico. amico. Ciao. Tutto bene? Grazie, grazie mille. Bene, va bene. Grazie mille. Fai rimandare, fai rimandare. Ciao, ciao. Me invitaron a sus casas, a llevarme a un hospital en coche, a llevarme a comprar ropa. Pero mi camino estaba conduciendo saltamontes por las montañas. Quería seguir aprovechando la oportunidad que tenía en este momento. Decidí seguir. Me recuperé parcialmente y continué hasta Grecia. Estábamos muy cerca ya. Me sentía ligero, en paz. No había sido tanto, pienso. Cada día había tenido lo que había necesitado. Era indestructible si confiaba en las personas, si mostraba mi debilidad. Resurgí de mis cenizas. Estaba más vivo que nunca y tenía más voluntad, si cabe, para seguir viajando y buscar la mejor opción para cada situación. Ya hacía días que había escogido este resort para descansar. Nunca había necesitado tanto un descanso. Solo comía y dormía. Era el único huésped. Estuve atendido en todo momento por el señor Tassos, el dueño del resort, que me cuidó como a un hijo. La comida, los postres, el vino y los licores eran caseros. Fueron 3 días maravillosos en la compañía de Georges, que siempre sabía dejarse ver en el momento y lugar adecuados. Le conté mi viaje compartiendo un licor de avellanas y sonreía. Reía a carcajadas o se le humedecían los ojos acompañando al relato y viviéndolo conmigo. Se feristó Filemón. ¡Vamos, que no llueve! ¡Vamos! ¡Vamos! Simplemente el hecho de no tener que estar pendiente de la lluvia me hacía sentir muy afortunado. Y lo encuentro todo muy fácil. Si estás preparado para necesitar poco, a nada que recibes te parece una suerte inmensa. Me sentía narcotizado, no podía sentir ningún pico de emoción. Había vivido tan intensamente los últimos 5 días en Albania que lo único que sentía era equilibrio. Grecia me daba una pequeña tregua de 2 días. Disfruté muchísimo, pero la realidad volvió a imponerse. Acabé Grecia por carretera bajo lluvias torrenciales e inundaciones. No me podía creer que entrara en Turquía por mi propio pie y después de todo lo vivido. A pesar del tiempo terrible, pude recorrerla parcialmente por montaña. De alguna manera todo encajaba, porque si hubiera completado el trazado griego entero, con buen tiempo, no hubiera llegado a tiempo al máximo regalo que recibí al final de la aventura. Un premio a la constancia, a la aventura, un premio al amor.
Tenía muchas ganas de recorrer los caminos de Turquía. ¿Cómo debían ser? Duro, saltamonte, duro. Pues salvajes, muy salvajes. Muchas pistas están semi-abandonadas y el barro de las lluvias dificultaba mucho el avance. Estoy cruzando el país de oeste a este, del Mar de Mármara al Mar Negro, por una estrecha lengua de tierra. Al estar en temporada baja, los lugares turísticos que recorro están con esa deliciosa decadencia. Aquí no. Viajo lento porque estoy mareado de velocidad. Viajo por tierra porque para mí es mucho más natural y la verdadera arteria de comunicación entre las poblaciones locales. Viajo solo para no perderme un detalle de lo que me rodea y para que el silencio hable. Viajo en moto porque me ayuda a recordar a los que quiero. Porque me permite morir y renacer en pocos minutos y porque cada minuto encima de saltamontes es una lección de vida, de superación, de creación de mi propia realidad y de la sensación de la libertad más absoluta. Cuando no tienes más remedio que ser razonable, todo cobra sentido y el esfuerzo empleado es el motor del éxito. Y el esfuerzo solo es esfuerzo cuando duele. Por eso este vídeo no es un vídeo de motos, sino que habla de todo lo demás. Porque la vida es celebración. Y a celebrar la vida ha venido mi amor, porque dos, si van a una, es mejor que uno. Érase una vez una gran aventura, la aventura de estar vivo.